Son las 7 de la mañana, 6 minutos en Noticias Caracol. Lo primero es la gente. Por eso, con el ánimo de seguir tejiendo la conversación y respondiendo preguntas de distintos actores y la gente sobre ese panorama actual del sector salud en Colombia frente a temas como la UPC para el 2025, la reforma a la salud, las opciones para atravesar la crisis financiera actual, pues a esta hora nos acompaña el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, a quien nos place darle la bienvenida a este sofá de Noticias Caracol. Ministro, muchísimas gracias por aceptar la invitación, muchas gracias por madrugar con nosotros. Realmente... Feliz año, ministro. Yo no tengo problema. Mucha salud. Eso para usted, yo no tengo problema madrugar, yo me levanto todos los días a las 4 de la mañana. Sí, madruga tanto, ministro. Bueno, nosotros le ganamos por media hora, nosotros a las 3:30 de la mañana, porque... No, pero imagínese, ante un noticiero pues tienen que prepararse. Sí o sí hay que estar. Comenzamos aquí con usted, ministro. Bueno, ministro, una conversación que se viene tejiendo desde hace mucho tiempo, pero en las últimas semanas con especial preocupación y voces de un lado y de otro que salen a expresar lo que les preocupa de cara a la salud para este nuevo año, ministro. Yo creo que debemos comenzar por la noticia de las últimas horas, y es esa ventana que usted abrió para hacer una revisión de la UPC que se estableció en 5,36% su aumento para el año 2025. Después de ese anuncio que usted hizo y de esa convocatoria a integrar una conversación multidisciplinaria con diferentes actores, ¿qué ha pasado? ¿Alguno de esos actores ya ha manifestado el interés de sentarse, de que se vuelva a dar la conversación en torno a la UPC? Sí, hemos tenido, especialmente, usted entiende que tenemos una discusión pronta en el Congreso de la República, que es la reforma, y muy seguramente este tema pues tendrá mucho que ver en las discusiones. Por esa razón, nosotros nunca nos hemos negado a encontrar y hacer mesas de trabajo. Voy a informarles a la opinión pública que en el 2023, especialmente entre los meses de septiembre, agosto, septiembre y octubre, tuvimos 17 reuniones con las EPS para el tema de la suficiencia de la UPC. O sea, de lo que el presupuesto de la nación tiene para darle salud a cada uno de los colombianos. Sí, señor. Eso es la UPC, sí, para que le quede claro. Lo que representa más o menos 1,5 millones de pesos, pero que por mucha diferenciación que hay, porque se diferencia entre el niño menor de 1 año, entre el adulto mayor de acuerdo a la edad, eso representa un 30% más, o sea que no son el 1,5 millones, sino que puede llegar casi a 2 millones de pesos la UPC. Y eso es lo que se paga a través del ADRES, lo cual se paga anticipadamente y ha sido riguroso. Todos los gobiernos y nosotros, por supuesto, con esa rigurosidad no hemos dejado de pagar lo que sustenta la salud de todos los colombianos. Por eso los colombianos tienen que estar tranquilos. Puede haber deficiencias en el sistema, no los ha habido hoy, no solamente hoy, los ha habido durante mucho tiempo. Cada día hay que ir mejorando y lo que propone este gobierno es una mejoría. Y por eso nosotros estamos abiertos a reunirnos. Mire lo que sucedió en el 2023. Nos reunimos, pero entonces llegamos a la conclusión de que era suficiente la UPC. No hubo acuerdo entonces contra las EPS y buscamos un intermediario. No lo pudimos hacer con la Procuraduría, pero lo hicimos con la Contraloría. ¿Qué pasó entonces con esa intermediación de la Contraloría? Que la Contraloría encontró, cuando examinó solamente un año, el 2020, de que las EPS no pudieron darle aclaración a la Contraloría, y por eso hay una investigación abierta de 6 billones de pesos en gastos que no pudieron corroborar con la Contraloría. Ese acto está abierto. Entonces, desafortunadamente, ahí se presentó una situación y un conflicto bastante grande. Por eso, la mesa que yo propongo tiene que ser una mesa integrada por diferentes sectores, no gobierno y EPS, sino gobierno, EPS, entes de control, la academia, las universidades, los pacientes y todos los técnicos que puedan aportar, inclusive internacionales, porque hay estudios internacionales, para que miremos si el método que estamos utilizando desde el 2012, nosotros no nos hemos inventado nada,
es adecuado y si en verdad hay suficiente dinero o hace falta dinero, en este caso porque no lo hemos podido encontrar nosotros desde el Ministerio. Exacto, ministro. Usted abre entonces esa puerta para hacer un posible recálculo de ese monto de la UPC. Hay varias inquietudes por 5.36. parte de todo el tema. Inclusive nosotros mismos creemos que la forma como se analiza el mecanismo, Sí. ¿no? La fórmula, Sí. una fórmula Tiene que que ha ido tener variando y modificaciones. que se le ha ido aplicando. Eso es una cosa bastante compleja y la manejan solamente los técnicos. Y eso ya tiene algunos cuestionamientos, entonces habría que revisar esa fórmula. Segundo, hay un cuestionamiento de si es suficiente o no es suficiente. Ese es otro que hay que revisar. Y tercero, una vez sepamos si es suficiente, pues tenemos que ver entonces qué se está haciendo con el dinero, que ese es otro grave problema, porque el resultado de la Contraloría es gravísimo. Si no se puede mostrar qué pasó con 6 billones de pesos, no sabemos hoy tampoco qué ha pasado con los demás recursos que se le han dado a las EPS. Y por último, si llegara a ser insuficiente, ¿de dónde vamos a obtener los recursos? ¿De dónde Ahorita vamos a Porque es que hablar de ahí eso. está el Sí, señor. problema grave. Ahorita vamos a hablar de eso porque antes yo le quería preguntar si esa mesa interdisciplinaria con toda esa pluralidad de voces no fue exactamente lo que se hizo a priori del anuncio No, eso de no la tiene, UPC. no tiene ¿Y nada. por qué no se no, hizo, ministro? nosotros hicimos un trabajo, venga, le digo. La UPC, por ejemplo, para el año 2026 ya tiene que comenzarse, de acuerdo a los mecanismos, ya desde hoy, ya desde ahora mismo, inclusive el año pasado, ya tiene que comenzar a recibirse todos los datos del año 2024 para el 2026. Esa es otra situación compleja, porque se toman datos de un año, como es el caso del 2024, para el 2026, pero así está conformado. Entonces comienzan a obtener esos datos, se van revisando, se van mirando, por ahí a mitad de año ya se tienen acumulados, se vienen, y al final comienza a desarrollarse todo este tema. ¿Qué sucede? Para el 2024, en el 2026, nosotros obtuvimos un resultado del 6%. La fórmula, todos los datos nos daban que el aumento debería de ser el 6%. Inclusive por debajo de la inflación. ¿Y por qué entonces Recordemos lo que la establecieron inflación más fue alto? del 9.2. Hicimos algunas concesiones porque había presupuesto. Hoy, desafortunadamente, al presidente le han negado la financiación. Entendamos la situación crucial en la que estamos hoy. Le negaron el financiamiento. Los recursos no son los mismos. Este gobierno ha tenido la posibilidad de decidir sobre la UPC en 3 ocasiones. Lo decidió en el 2023, el aumento fue del 16%, la inflación fue del 9.2% y el aumento fue del 16.28%, ¿no es cierto? 7 puntos por encima. Para el 2024 fue del 12%, la inflación va a ser del 5%, 7 puntos por encima de la inflación. Este año hemos puesto, y voy a explicar después por qué, 5.36, y la inflación de este año va a estar por debajo del 3%. Entonces hay 2 puntos por encima. Es este gobierno, en estas 3 decisiones que ha tomado, más el que más ha aumentado la UPC por encima de los gobiernos de Santos y por encima de los gobiernos de Duque. Además, no es la primera vez que se decide sobre que sea la inflación. Se decidió en el 2011, gobierno de Santos, fue la inflación. Después se decidió en el 2021, y vean ustedes una cosa, y nadie dijo nada. Estuvo por debajo de la inflación. En el caso de Duque, 5.62 fue la inflación, para no equivocarme, y se aumentó el 5.18 la UPC. Y nadie dijo nadie, claro, en pero son absoluto. momentos Nadie, diferentes. no, son los mismos momentos, porque por eso ayer cuando yo participé en la radio, lo primero que hice fue que me dejaran pasar la intervención del doctor Alejandro Gaviria, el mayor crítico de este gobierno, Los que 45 participó en este segundos. gobierno, Sí, señor. en donde él demostraba que había, en la tercera parte estaban intervenidas las EPS, ¿cierto? La tercera parte. Ellos liquidaron una cantidad de empresas, de EPS, estaban intervenidas y manifestó una crisis de una magnitud gravísima. Y eso es lo que hemos tenido durante todo este tiempo. ¿Y qué ha ido creciendo? Hemos venido conteniendo y conteniendo y conteniendo.
Y el gobierno ha hecho un esfuerzo supremamente grande en el aumento de la UPC. Pero recordemos que hay una situación. ¿Qué pasó con esta UPC? Ministro, Sí, ministro. desde la sala de redacción, nuestro compañero Eduardo Hernández está acá a tan solo unos pasos de nosotros, quiere formularle una pregunta. Eduardo, hola. Hola, ¿qué tal, ministro? Muy buenos días. Mire, días. lo que pasa es que estamos hablando de que no solamente son las EPS, sino los pacientes, las clínicas y los hospitales, las asociaciones médicas, todas diciendo que es insuficiente este aumento que ustedes han declarado. E incluso podemos hablar, ustedes dicen, es que hubo unas EPS que lo están haciendo mal, no hay concordancia entre la información que pasaron y demás, pero hablemos de los que lo están haciendo bien. Ponga usted el ejemplo Sura, ponga usted el ejemplo Compensar, que han dicho, es que con esta UPC no nos está alcanzando y necesitamos un aumento considerable. Entonces, una disculpa, nosotros tuvimos que sacar del estudio a Sura y tuvimos que sacar del estudio a EPS, a la EPS Compensar. Sí, pero digamos, esto solamente para decirle, señor ministro... Inventamos la fórmula de conformar la UPC, nosotros no la inventamos. Utilizamos los patrones que se han venido obteniendo. ¿Qué sucedió en este caso? Este es un caso sui generis este año. Por primera vez se comenzaron a revisar absolutamente todos los datos que las EPS presentaron por una sencilla razón, porque comenzamos a encontrar, después de que ya hicimos todo un análisis, que los datos no eran confiables, Por eso, todo esto que hemos revisado desde el mes de noviembre, hemos estado 2 meses revisando detenidamente a cada una de las empresas. Y cada una de las empresas hemos encontrado situaciones irregulares que tendrán que responder ya ante los entes de control porque son dineros públicos. Y además porque ellos presentaron datos que están firmados por el revisor fiscal y están revisados por el representante legal. Son documentos públicos y si la información es falsa, no es adecuada y no es pertinente y no es clara, es un delito que se castiga con un tema penal. Y uno entiende, ministro, que haya que perseguir la corrupción. Por tal razón, sí, desafortunadamente, ante todos estos inconvenientes, y así ha sucedido, lo mismo que sucedió en el 2011, lo mismo que sucedió en el 2021, al gobierno no le quedó sino la determinación, a través de esto, hacer lo que contempla la ley, y ese es el punto, ministro. Aumente el valor de la inflación. Claro, lo aumentamos sobre el valor de la inflación, ministro, de noviembre, que va a ser, en este caso va a ser superior porque el de diciembre, una vez se calcule todo que debe salir hoy, va a ser inferior, ministro, o el 5 o por debajo del 5%. Claro, pero lo que han dicho, por ejemplo, los expertos, los analistas, es que eso a lo mejor es un absurdo, porque usted, digamos, claro, hay que perseguir la corrupción, si hay información irregular, pues hay que perseguirla, hay que castigar a los responsables, pero no se puede castigar a todo el sistema de salud con una IPC que es insuficiente. Y le insisto, la pregunta es que no lo están diciendo las EPS solamente, lo dicen los pacientes, lo dicen las clínicas y los hospitales. Hay casi que un llamado desesperado al gobierno para que entienda que esta UPC va a ser insuficiente y se va a asfixiar el sistema. Nosotros seguimos, de acuerdo a los análisis que hemos tenido, y con claridad lo hemos venido demostrando, y vuelvo y repito, hemos ido a entes de control como la Contraloría, porque a nosotros nos da suficiencia. Lo que no sabemos es qué se está haciendo con los recursos. Usted puede estar pagando un TAC 4 millones de pesos, cuando un TAC puede estar en otra institución en 800.000 pesos. Usted no puede estar pagando una consulta de 48.000 pesos en urgencias y otra EPS está pagando 260.000 pesos por una consulta en urgencias. Usted no puede estar pagando procedimientos a 23.410 personas que se murieron y siguen facturando sobre esas muertes. Usted no puede estar pagando medicamentos que no tienen licencia, no puede estar pagando medicamentos que están por encima de los precios reglamentarios. Y así cantidades de irregularidades que nosotros, por supuesto, ante una situación como esta, nos vemos obligados a tener que pensar de que todo esto que hemos encontrado después de 2 meses de fines de semana, de trabajos exhaustivos, tienen que presentársele muy claramente a los entes de control, Procuraduría, Fiscalía y Contraloría, y sentarnos sobre la base concreta y clara
a través de un manual único de tarifas. No podemos tener un pago de 4 millones de pesos por un TAC cuando los TACs se pagan en otras entidades por 800 o 1 millón de pesos. ¿No es cierto? No puede haber procedimientos en un sitio que valgan 4 o 5 veces más. No pueden aumentar como aumentaron los procedimientos, 58%, cuando los RIPs, que son la información que nosotros recibimos, tuvieron un aumento solamente del 5%. Ministro. Entonces, aquí en este momento hay una situación para el año 2023, eso no se había visto y cronológicamente, históricamente, no se presentó de esa manera. Ministro, hemos dado la oportunidad de escuchar muchas voces, preguntas que hay de distintos actores, de gremios, frente a la situación no solamente que enfrenta el sector desde cada una de sus aristas, sino específicamente con este tema del UPC le vamos a hacer una propuesta, y es que escuchemos una pregunta que nos llega desde el Grupo de Acuerdos Fundamentales. Clemencia Mayorga es la vocera de ese grupo que reúne, recordemos, a más de 350.000 profesionales del sector salud. Veamos lo que ella nos dice. Doctor Jaramillo, considerando su intervención de ayer, en donde dice usted que el Gobierno Nacional no cuenta con la información adecuada para formular una UPC suficiente o no para el año 2025, quisiéramos saber cuáles son esas condiciones para que se cite a una mesa técnica con expertos en salud, con los actores del sistema, de manera que se pueda dar el recálculo que garantice el derecho a la salud de los pacientes y los derechos laborales de los trabajadores para el año 2025. ¿Qué responderle, ministro, a Clemencia? La doctora Mayorga, yo la conozco a ella, una pediatra. Yo soy cirujano cardíaco, o era cirujano cardíaco pediátrico, porque ya... Y hoy nos tiene a todos al borde del infarto, pero mire, no hay por qué preocuparse. Lo que necesitamos es que podamos sentarnos a resolver todos estos problemas, por ejemplo, ¿no es cierto? Voy a decirle, por ejemplo, a los funcionarios, a los trabajadores, nosotros a través de la reforma lo que queremos es que se pueda regularizar y no seguir precarizando a los médicos, a las enfermeras, a todos los trabajadores del sector de la salud. Es el sistema más precarizado, ¿no es cierto? Entonces, si ella representa a todos esos, ¿cómo es posible que, por ejemplo, el aumento de los médicos no fue sino del 3.1%? La apertura de consultorios no es sino del 3.6% y aparezcan que los aumentos en las funciones de los médicos aumentó en un 100%. Si ya los médicos están atiborrados de trabajo, ¿de dónde entonces pueden formular más frecuencias de atención médica cuando los médicos que se contrataron entre el 2022 y el 2023 no fue sino del 3.1% en el 2023 y si no se abrieron sino 3.6 consultorios? Entonces ahí hay que hacer, porque una situación supremamente clara de la reforma es regularizar, formalizar a todos y cada uno de los trabajadores de la salud. Ministro, pero... Entonces, lo que ella propone es cierto. Nosotros estamos dispuestos, como lo hemos hecho antes, y podemos entonces escoger con rigurosidad expertos internacionales, expertos de Colombia, y a esa mesa es que yo estoy invitando. Además, en este momento, y en la charla que tuvimos con el señor presidente de la República ayer, hemos contratado a Waterhouse para que haga una auditoría forense de todas y cada una de las EPS, y yo pido otra cosa a los entes de control, que levanten el velo corporativo de las EPS, porque no puede ser que la integración vertical, las empresas que tienen ciertas EPS tengan unos resultados y unas utilidades que muestran inclusive entre la superintendencia, y mientras tanto estén diciendo que el sistema ha acabado y que no les alcanza la plata cuando sus empresas florecen y tienen unos crecimientos y unos rendimientos realmente grandes. ¿Qué pasó? Entonces, ese es un trabajo que hay que hacer en muchos sectores. Entonces, la mesa se tiene que conformar con los mejores técnicos, pero no la opinión de Guillermo Alfonso Jaramillo, que no es un técnico, no, ni la opinión de pronto de una persona que dice que representa a unos pacientes y se abroga todo el derecho, o que yo represento a todos los médicos y resulta que uno va a la provincia y a todas partes y nadie se siente representado por nadie. Ministro, entonces, ¿por qué hasta ahorita se dieron cuenta de esas
estas No, irregularidades. lo venimos... Es decir, ¿qué ha pasado en lo- estos 3 años con si la lo ven- superintendencia, si lo que es el venimos- ente de Lo control? venimos manifestando, lo hemos presentado. Yo desde un principio que llegué en el 2023, en mayo del 2023, lo primero que hice fue formular y he formulado 2 denuncias contra una EPS por precios excesivamente altos, 250% por encima de lo normal. Entonces, y no aparecen, desafortunadamente, las investigaciones se demoran. Tenemos un represamiento de todo tipo de situaciones que nos impide de que rápidamente llegue y se puedan solucionar este tipo de problemas. Vean ustedes, cuando recurrimos a la Contraloría y fuimos las EPS y fue el gobierno, entonces nos resultó que encontró la Contraloría que faltaban 6 billones de pesos, que no sabían las EPS qué había pasado con ellos, no daban respuesta, y entonces lo que hasta ahora no hemos sabido en definitiva en qué quedó y no se ha llevado el resultado, cuando ya SEMI y las EPS fueron condenadas. Ministro, pero por estos abusos de ¿cómo levantar ese velo que hoy corporativo del que tenemos? usted habla si ustedes son los que controlan esas EPS? Pues ya 9 están intervenidas. Nosotros no tenemos... perdón, pero es que... ¿9 o 7? 9. No, venga, hay una situación que es esta, es que nosotros no somos los que levantamos los velos corporativos. Nosotros no somos los que... Pero ustedes a levantamos través los- de no ese acto podemos, administrativo ya ni saben ni la todo. superintendencia tiene cómo levantar los velos corporativos. Pero ustedes ya Yo se lo administran 9 solicité a la EPS. Contraloría de la República. Todavía sigo pidiendo que eso sería muy importante para que miráramos a dónde está pasando. Aquí se han hablado de cosas, por ejemplo, de paraísos fiscales, de recursos que han ido a otras partes, etcétera, ¿no es cierto? Esto no es nuevo. Tuvimos a Lucop en el 2011, en el 2012. Hemos denunciado muchas de las situaciones que se han venido presentando, lo hemos hecho ante los entes de control. No estamos a toda hora aquí haciendo escándalo, porque no ese es el sentido. Pero además, porque estamos esperando que el sistema cambie. Nosotros consideramos que no podemos, y yo creo personalmente, oigan, esto no es del ministro ni del gobierno, siempre he creído que el sistema es perverso, porque resulta que las EPS se han ido quebrando y quebrando y quebrando. Comenzamos ya y tuvimos más de 150 EPS, hoy tenemos 29, ninguna de ellas tiene la capacidad económica para responder, ni el capital ni las reservas, y entonces si se quiebra una de estas EPS y la liquidamos, ¿sabe qué sucede? Que las deudas no las paga el gobierno porque esa es una entidad privada que se quebró y no tiene con qué responder. Y por eso nosotros lo que hemos hecho con estas empresas es meterlas en cuidado intensivo para que porque no estamos interesados que se vayan. Nosotros no estamos interesados que se vaya Sura, no estamos interesados que se vaya a Compensar, no estamos interesados que se vaya Sanita, no estamos interesados que se vaya ninguna EPS. Pero hemos llegado a un acuerdo con ellos y ese hay un acuerdo, 12 puntos están escritos en la reforma, de que ellos no respondan financieramente, pero sí respondan en materia de salud. Ministro. Por eso todos vamos a estar afiliados yo soy de Sanitas y voy a estar con Sanitas. Tengo reservas del manejo, etcétera, etcétera, que puedan haber en las EPS. Sí. Pero yo voy a Ministro. seguir siendo un afiliado. Lo he venido haciendo por más de 25 años como afiliado de Sanitas. Ministro, es que esa quiebra que usted menciona es efectivamente como el shu, ¿no? El que vino mencionando en algún momento Pero no es- el presidente Gustavo Petro. Y yo aquí quisiera que pusiéramos en plata blanca la situación. ¿Para cuándo van a citar ustedes la reunión? ¿Cuándo va a ser esa reunión? Porque al final ese chu y esa quiebra a lo mejor está en sus manos, ¿no? Y cada hora que pasa, cada día que pasa, estamos hablando de la salud de los pacientes, no es de las finanzas de las EPS ni nada, sino son los pacientes los que están sufriendo. Sí, sí, sí. Por eso vuelvo y repito, ayer cuando me contactaron a mí, lo primero que les pedí era que me dieran el favor de 45 segundos para poder mostrar qué decía Alejandro Gaviria, nuestro máximo crítico, qué decía él en el 2010. 3%, la tercera parte de las EPS intervenidas, las liquidaron, ¿no es cierto? La crisis estructural, eso sigue igual. Apenas es medio pañitos de agua tibia, por eso hemos presentado una reforma para buscar una solución a esta situación tan grave, no de hoy, sino de hace mucho tiempo. Y nosotros, por supuesto, sí nos preocupamos, y más yo que soy médico. Y soy un médico que he sido un médico rural, he sido un médico de pueblo, he tenido consultorios populares, he operado toda mi vida. Yo soy un hombre pobre y no me da pena decirlo porque siempre he estado al servicio. Pero además y sé hoy es lo el que es ministro el de dolor. Salud, ministro. Yo sí sé lo que es el dolor, yo sí sé lo que es el dolor humano, yo sí sé lo que es la penuria de las gentes.
logré conformar Ministro, en se el está gobierno de San Pedro la incrementando. posibilidad, y por eso nos preocupa, y nos preocupa porque mientras por un lado nos atacan para que no haya el financiamiento del presupuesto, y son los poderosos de este país, y son los empresarios que tienen el poder económico y que tienen el poder de los medios de comunicación, tanto de la prensa como la radio como la televisión, los que impiden que haya un financiamiento del Estado, pero por el otro lado, cuando ven que hay situación económica difícil en el gobierno, nos piden a nosotros un esfuerzo presupuestal e imposible de poder cumplir. Por eso cuando yo pregunto cuál puede ser la solución a esta, pues yo le digo a los empresarios que desde el 2012 no pagan el aporte patronal, aporte patronal. Entonces, aquí por eso yo creo que es importante entender que esto no es un problema de este gobierno, esto es un problema que viene desde hace muchos años. Pero es un problema, ministro, que hoy en día está en sus manos. Querido ¿no es verdad? resolver cada punto que usted le pide al gobierno, es muy fácil pedir. Ministro. Cada punto que le pide representa 1 billón de pesos. Ministro, pero póngame una 16 fecha. representan 16 billones de pesos. Le propongo Perfecto. eso. En esta entrevista, entonces, póngame una pongámonos fecha. de acuerdo y hagamos, entonces pongámonos todos de acuerdo y hagamos una reforma, porque el dinero está saliendo Ministro, no de pero las venga, empresas, este no es pero el está presupuesto. saliendo del la ciudadano reunión, de a pie. pero la reunión todo para- está saliendo para estudiar hoy del el aumento ciudadano de la a pie. UPC. Todo está saliendo del ciudadano de a pie. Ministro. El 80% del presupuesto de la salud lo están pagando los ciudadanos de a pie y el otro 20% lo están pagando los que tenemos un trabajo y tienen un trabajo y están pagando el otro pedazo que queda faltando. Pero le hago esa propuesta, la mayor exención son de los grandes propietarios. Pero le hago y esa los grandes propuesta, empleadores. porque hoy aquí en Noticias Caracol no se pone una fecha de una vez, para la que usted elija, donde usted esté dispuesto en su yo agenda llamé para a reunirse eso. con las EPS, con los sectores y estudiar de fondo ese incremento de la UPC. Yo propuse el trabajo de una mesa y por supuesto lo vamos a hacer y por eso estamos prestos a atenderlo. Pues esa es mi propuesta, ya la discutí con el señor ministro del Interior, ¿no es cierto? Y, por supuesto, la semana entrante tenemos reunión con el señor presidente de la República y definiremos ya los términos claros. Creo que probablemente el lunes y martes tengamos reuniones para el trabajo que hay que realizar. Entienden claramente que a raíz de que el Congreso de la República no quiso financiar el presupuesto, no lo aprobó, no aprobó la ley de financiamiento, deja al gobierno en una situación bastante compleja del punto de vista financiero, y desde ese punto pues hay necesidad de reunirnos para saber no cómo se recortan las cosas. Salud no ha tenido recorte, ha mantenido, por eso hemos cumplido adecuadamente con nuestras solicitudes. Corríjame. Y esperamos que el lunes y martes, en la reunión con el señor presidente, podamos ya determinar cómo serán esas mesas y cómo las vamos a organizar en el futuro inmediato. Ministro, corríjame si me equivoco. El presupuesto de 511 billones de pesos ha sido el más alto de la historia. Corríjame usted que ha sido un hombre... Normalmente cada año... Pero en estos últimos años ha aumentado casi el 20%, no, lo que como sucede, 18-19%. ¿Cuál es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Todos los años, si usted mira todos los presupuestos de todos los años, todos los presupuestos se incrementan, pero este ha tenido un incremento sustancial. Pero ¿Por qué también no se destinaron los recursos ¿cómo? para la salud? ¿Por qué no se destinaron más recursos para la salud? ¿No ha tenido recorte presupuestal en el presupuesto general? El esfuerzo más grande que se le ha hecho a salud, por eso se aumentó en el 2023 se aumentó el 16%, oiga, serían 16%, en el 2024 el 12%, 7 puntos por encima de la inflación en cada uno de los años, pero ya este año hay una situación bastante compleja, ¿no es cierto? Se aumenta la inflación, que en este año va a estar por debajo del 3%. O sea que va a haber un aumento por encima de la inflación. Entonces, nosotros estamos prestos para esa discusión. El gobierno no se niega. Nosotros estamos siempre atentos a eso. Si nosotros estamos dialogando con los grupos
alzados en armas, contra las mafias, ¿no es cierto? Porque pues aquí en este país llevamos desde la muerte de Jorge Eliezer Gaitán un país que no ha sido capaz de encontrarse a sí mismo. Una cosa supremamente grave. Yo nací en 1950 y no he conocido la paz en este país. Pues soy una persona que siempre he defendido todos los procesos de paz de este país, inclusive procesos de paz como el de Pastrana, como los de Santos, ¿no es cierto? Porque he creído en eso. Entonces, con más veras, yo soy un defensor, con más veras estamos dispuestos a sentarnos. Ya lo conversé en el día de ayer con el señor ministro del Interior, porque esto también tiene un contenido político, más cuando nos aproximamos ahora a las elecciones. Entonces es muy fácil decir: aumenten el 16%, aumenten el 20%, aumenten el 30%. Pero por el otro lado hacen todo tipo de trapisondas para que el gobierno no tenga ni siquiera los recursos ni el financiamiento del Ministro, presupuesto de este año. usted bien lo dice, el gran problema ya no es de la CPS, ya no es del gobierno, es de la gente, como no debería ser. ¿Qué le dicen esas cifras? Cierre de 1.200 IPS por insuficiencias de recursos en 2024. Cierre de más de 3.000 servicios médicos. Suspensión temporal de otros 8.000. ¿Qué le traducen esas cifras? Tendría que revisarlas, porque nosotros no tenemos esas cifras. ¿Cuál es la cifra de cierres que ustedes tienen? No tenemos, no lo sé, no lo conozco, no puedo ponerme a decir datos, tendría que revisarlas. Esas cifras, ministro, pero no es lo que uno ve. Yo recorro los hospitales, lo saben todos los gerentes de los hospitales, lo sabe la gente. Yo recorro hospitales por todos los sectores e inclusive estamos incentivando para que en este momento no tenemos ni un solo hospital que sea cerrado de lo que nos corresponde a nosotros públicos. Pero el San y no Ignacio tengo información. Días, no tengo la atención una cosa de es que ginecología y obstetricia. Exacto. Bueno, me pregunta, es una pregunta muy importante. ¿Por qué cierran los servicios privados, ginecología y pediatría, mientras nosotros los abrimos en los públicos? ¿Sabe cuál es la razón? Es que no es rentable. Ahí es donde no es rentable. Entonces, vean ustedes una cosa. Mientras los grandes servicios de alto costo, todo lo que es radioterapia, quimioterapia, todo lo que son cuidados intensivos, etcétera, están en los altos costos y en los grandes hospitales y los más famosos, cierran ginecología, cierran pediatría. ¿Cierto? Eso lo sabe muy claramente. Hoy, el mayor número de camas están en el sector público, en pediatría y en ginecología y obstetricia, que estamos haciendo nosotros, abriendo en todos nuestros hospitales públicos ginecología y pediatría, porque nosotros sí no podemos estar hablando de si es rentable o no es rentable. La salud no puede medirse de esa manera. Ahí está el grave problema, porque no han querido entender que una vez se logró firmar la ley estatutaria del 2015, la salud es un derecho fundamental. Lo que nosotros estamos proponiendo es que la salud no sea un negocio. No va a dejar de ser un negocio en muchos sectores, pero el gobierno no puede promover el negocio, sino el poder atender al más humilde de los colombianos, y ese es nuestro propósito, poder atender al más humilde de los colombianos. Por eso tenemos 10.000 equipos básicos que están recorriendo los territorios más importantes del país, en las partes más remotas de Colombia. 10.000 representan 80.000 personas, 10.000 médicos, 10.000 enfermeras jefes, 40.000 enfermeras auxiliares, psicólogos, odontólogos, trabajadores sociales. Sí, es un equipo interdisciplinario, ministro. Entonces, estamos también haciendo un esfuerzo por el otro lado adicional, a recursos adicionales, para fortalecer y poderle llegar a esa gente donde nunca le ha llegado la salud. Este año vamos a llegar con equipos de especialistas a diferentes sectores de los más humildes, ¿no es cierto? Sí. Y reforzar toda esa actividad y poder dejar que no se cierre ningún hospital de este país. Ministro, esas cifras que le presentaba ahora se sustentaron en una comunicación emitida por varios exministros de salud en el país. Ellos también insisten en que se han minado... Los ministros de salud no solucionaron el problema y hoy nos piden a nosotros que en 2 años lo solucionemos. Ministro, ellos dicen uno algo. Que estuvo 6 años y no solucionó nada. Pero venga, ministro, hay una cifra que es innegable. Entonces yo me río porque es que ahí es en donde está la situación. Yo quiero decir una cosa, mire, yo seguramente cuando yo salga, el presidente me puede pedir yo tengo entendido una cosa. Yo he sido funcionario público en 3 ocasiones, en 4 ocasiones, en 2 ocasiones, en 3 ocasiones. Y la primera vez que fui dije, nunca voy a ser funcionario público nombrado, porque me nombró el doctor Vigilio Barco de gobernador. Y de un momento a otro me sacaron.
listo, que porque necesitaban hacer un acuerdo político, etcétera, etcétera. En ese tiempo a uno lo nombraban por decreto. Yo era senador de la República y me nombraron por decreto gobernador. No le he aceptado sino a 2 personas, a una sola persona, al doctor Gustavo Petro, ser secretario de salud del distrito y secretario de gobierno del distrito, y ser ministro. Y él sabe que él tiene mi renuncia en cualquier momento. Pero, y muy seguramente, y muy seguramente lo que quiero decirle es, nosotros tenemos un grave problema. Hemos logrado mejorar sustancialmente. Hemos perdido la promoción, la prevención y la atención primaria. Dejamos nuestros territorios abandonados. El país tiene abandonado todos esos territorios. Nosotros estamos proponiendo una salud que esté basada fundamentalmente, como lo dicen desde Alma Ata en 1978, en donde todos los países del mundo se comprometieron a tener una atención primaria fuerte. No la tenemos en Colombia. Y eso todos los países del mundo. La última reunión en Montevideo el año pasado fue supremamente importante de refrendar la posibilidad de la atención primaria. Prevenir la enfermedad, promover la salud, hacer la atención primaria es fundamental en cualquier sistema. Nosotros eso es lo que estamos proponiendo. Sabemos que tenemos problemas gravísimos. Nosotros estamos convidando a todo el mundo que lo solucionemos, pero no nos pidan a nosotros que hagamos los esfuerzos que durante todo este tiempo no han hecho y los ministros que estuvieron en esos cargos no fueron capaces de solucionar. Traigan aquí al señor ministro del Interior, dígale y pregúntele y que les diga públicamente qué le decía Alejandro Gaviria. Venga, ministro, esa pelota hay que echarla hay que echarla para adelante. No, nosotros no queremos seguir echando no hablemos pelotas del pasado, ministro. Queremos no, por eso queremos decirle, no estamos hablando del pasado, porque el pasado hay que recordarlo. Sí, sin duda. Entonces, pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que le quiero decir? Ministro. Tenemos que, y para eso está la propuesta, nosotros estamos presentando una propuesta ante el Congreso que está consensuada con las EPS, tiene 12 artículos de las EPS. Hay una firma reforma de la ASEMI. salud, sí. Entonces, apurémonos a aprobar la reforma a la salud para poder entonces solucionar todos estos terribles problemas que tenemos hoy. Ministro, porque si no sucede lo que este dijo Alejandro Gaviria hace 10 años y lo que dijo el presidente al principio de su gobierno. Ministro, con este desarrollo que usted nos dice del sistema de salud en el país, ¿no le parece contradictorio que hayan aumentado en 2024 en un 40% las acciones de tutela por ese derecho fundamental de la salud en comparación con 2023? Traigan aquí, por favor. Ayer nos reunimos con el señor presidente de la República, tuvimos una larguísima conversación y presentando datos, porque el presidente de la República es una persona, primero, que entiende muy bien este tema, ¿no es cierto? Él ha estado durante todo este tiempo en este trabajo y podemos mostrarle, traigan aquí al superintendente de salud y él les podrá mostrar cómo se han venido bajando fundamentalmente todos los PQRs, ¿no es cierto? Y cómo se ha ido transformando y cambiando sustancialmente, porque esa es una preocupación de nosotros. La preocupación de nosotros... Pero las tutelas son un dato que se entrega por parte de la justicia, la gente haciendo uso del recurso. Lógico, y me parece muy bien, y somos las personas, entendamos que los que estuvimos de acuerdo con la Constitución del 91, uno de los grandes derechos que hemos conquistado, que lo han querido quitar y nosotros lo hemos defendido, es la tutela, y eso es supremamente importante. Y por eso, ¿pero en qué se basa si los servicios están mejorando o no? En los PQRs. Entonces traigan ustedes, Ministro, me parece muy bien, y verán cómo hemos logrado disminuir sustancialmente todos los QPRs en las redes que en este momento están siendo intervenidas por el gobierno. ¿Usted cree que hoy la salud en nuestro país está mejor? No, yo no puedo decir que esté mejor, yo lo único que digo es que estamos trabajando para que sea mejor y lo vamos a seguir haciendo. Y tiene que ser así porque lo primordial de este gobierno ha sido temas tan fundamentales como la salud, como la educación. No han querido dejar hacer la reforma. ¿Por qué tanto temor a la reforma? Las empresas que están y reciben los dineros no tienen patrimonio, no tienen reservas, no tienen capital. Y ellos mismos han aceptado cambiar a ser aseguradoras de salud, pero no aseguradoras financieras. 2 reuniones tuvo Sura con el señor presidente de la República y yo los acompañé pidiendo transformarse,
porque en este momento el problema grave es que ellos no tienen con qué responder, ni cómo responder ante una situación preocupante como esta. Entonces este no es un problema de hoy, vuelvo y repito, no es un problema de hoy. Y no queremos que se agrave, pero no puede ser que entonces todas las fuerzas políticas contrarias a este gobierno logran penetrar en el Congreso, no hay financiamiento, se restringe al gobierno y al gobierno por el otro lado se le dice, tiene que gastar más plata. ¿De dónde o cómo? Eso es imposible, ¿no es cierto? Y cómo nosotros no le podemos pedir más esfuerzo al ciudadano de pie, que es el que hoy está financiando la salud. Es el ciudadano de pie el que está financiando la salud y nosotros no les podemos obligar a ellos a que sigan haciendo costos más grandes, porque es a través del IVA y a través de todos los impuestos indirectos que son como se está financiando la salud de este país. Al presidente no le resonó mucho la alternativa o el camino de revivir. Sí. No. Ya sabe para dónde voy, No, ¿cierto? sí, de si pagan o no. Los pagos patronales. Si los patronos pagan su aporte patronal. No, porque él tiene una propuesta importante y por supuesto yo lo que sigo insistiendo, porque cuando yo veo y miro cómo se han manifestado los ingresos de salud, veo una caída en el 2012 supremamente grave en los aportes de los empresarios en el tema de salud y no se ha recuperado. Y hubo necesidad de hacer unas reformas tributarias y meterle la mano al bolsillo de los ciudadanos y tener para poder entonces compensar eso que le quitaron, que le hacían los patronos. Ministro. Entonces los patronos se enriquecen y está bien que haya riqueza, pero que esa riqueza se comparta, porque es que hoy el esfuerzo tiene que ser no solamente del ciudadano de a pie, no solamente del ciudadano humilde, no solamente del desempleado que también paga impuestos a través del IVA y a través de todas otras materias, ¿no es cierto?, y que además tiene, por ejemplo, cuando llegan recursos de Ecopetrol, pues son de todos los colombianos y los aportamos por partes iguales. O sea, no hay ningún colombiano que no deje de aportar. Por eso no puede haber un sistema subsidiado, uno para los que no tienen y otro para los que sí tenemos. Por eso nosotros estamos pidiendo que el sistema tiene que ser igual para todos. Hoy la gran mayoría de los recursos de la salud se están invirtiendo en nosotros los que más tenemos, Ministro, y no entre los pobres que menos tienen. Es un sistema totalmente desigual. Ministro, son muchos los temas. Es definitivamente. Puedo venir otro día y nos podemos quedar aquí muchísimo rato hablando, pero antes de terminar esta entrevista, ministro, rápidamente para cerrar, ¿usted va a seguir en el gobierno? ¿Qué va a pasar en ese retiro que tienen próximamente con el presidente Petro, en donde se definen metas y reajustes del equipo? Hay una cosa, yo acepté ser ministro del presidente Petro y yo espero poder, si él lo estima conveniente, de poder estar con él hasta el 6 de agosto del 2026. Uno no puede dejar tareas ahí, nosotros tenemos una tarea supremamente compleja, tenemos la responsabilidad de 52 millones de colombianos, de niños, de niñas, de madres, de adultos mayores, de todos los colombianos y muy especialmente de los más pobres y necesitados. Y ténganlo por seguro que si nosotros hubiéramos tenido unos datos parecidos a los que tuvimos en el 2022 para poder hacer el 2024, muy seguramente hubiéramos hecho un esfuerzo y por eso seguimos insistiendo en que si el gobierno puede, hará un esfuerzo más grande de lo que yo he hecho. Aumentó el 16% y la inflación fue del 9%, aumentó el 12% y la inflación fue del 5%. Nosotros esperamos de que si podemos y nos ayuda el Congreso y nos ayudan todos los colombianos, pues si hay de dónde, con mucho gusto miramos, y si los recursos están siendo bien administrados y si se está gastando en lo que se está gastando, que es el cuestionamiento que tenemos hoy nosotros, vemos que se están yendo los dineros no solamente en las EPS, llegan a los hospitales y clínicas y también se pierden. O sea, hay como una situación en donde los recursos no sabemos en dónde están quedando y hay suficientes recursos. O sea, hoy se está gastando cerca de 2 millones de pesos por cada ciudadano colombiano. Es tal vez el sistema más benigno en el sentido de que es el que más concede, que además un juez dice hay que darle esto y se le da. ¿Hasta dónde vamos a poder aguantar? ¿Hasta dónde, por ejemplo, en la medida que envejezca, los colombianos vamos a poder mantener el sistema? Entonces, esto tendrá que ser cuando
Cuando ya no esté aquí, pues seguramente habrá que hacer otros cambios, porque esto no puede quedarse estático. Ministro, Nunca se queda si se estático. establece- La Revolución Francesa cambió. Esa es una pregunta y después de sí o no. han habido cambios y Porque cambios y cambios. ya debemos culminar esta conversación. Muchísimas gracias por la generosidad usted es de muy su amable. tiempo. Pero si en ese grupo interdisciplinario, en esa mesa que esperamos se conforme pronto, ojalá todos alcen la mano y digan, estamos listos para sentarnos a revisar esta cifra, se determina técnicamente que la UPC tiene que subir, el ministerio dice, listo, se sube. ¿Sí? Bueno, entonces ya ¿Esta era tenemos... de sí o no? Perdón, ya tenemos entonces un patrón. Ahora, miremos las finanzas del gobierno. Sí, y miremos a ver si el gobierno tiene cómo hacer ese aumento. Recordemos algo, un punto adicional Es representa 1 billón de más de pesos. 1 billón de pesos. Más de 1 billón de pesos. O sea, usted está condicionando No, no. eso a la reforma. Yo con eso a dos cosas, reforma también una tributaria y posibilidad, no necesitaríamos. a tributaria, sino buscar a ver cómo logramos, como lo presentó el presidente, se financia el presupuesto nacional, que desafortunadamente pues se lo hundieron al presidente. Desafortunadamente tenemos ya unas situaciones que estamos ya iniciaron la carrera política, entonces ya se comienza a crear una situación bastante compleja, pero hay que mirar no el tema de quién va a ser el presidente en el 2026, sino lo que hay que mirar es el sufrimiento de cada uno de los ciudadanos. Sí, señor, El es la sufrimiento gente. de cada uno de los ciudadanos, niños, madres, padres, la gente que está ahí es la que nos preocupa. Ministro, gracias. Gracias No, por este a ustedes espacio. muy amables, Seguimos les acá agradezco muy mucho. Yo conectados con siempre lo me he que sentido pasa. muy cómodo con ustedes y les agradezco inmensamente la oportunidad que me dan. No, ministro. A través usted, de usted lo esperamos muy pronto. Aquí Seguramente va a volver a hacemos estar las con preguntas nosotros. que se Pero no. está haciendo la gente, las preguntas que tenemos No, que ténganlo hacer. por segura que los pacientes, este gobierno tiene como prioridad fundamental la salud, la educación, temas como la reforma agraria. Ahí por eso, a pesar del el presupuesto de salud, se ha aumentado y no se ha disminuido. Es donde no ha habido recortes. Entonces, Ministro, porque gracias. el presidente tiene eso muy claro y en su corazón lo lleva. Ministro, Ministro, gracias. muchas Que nos gracias. dé Usted muy buenas amable. noticias Andrés, pronto. gracias. Alejandra, muchas Feliz- gracias. Venga, pero no se vaya No se nos todavía. vaya, Ah, no me tranquilo, vaya quédese todavía. ahí, Ah, bueno. quédese ahí sentadito. No me preocupe. Como me están despidiendo, entonces creí que ya...